Ya está listo el doctor Ramiro Ramos y nos presenta ahora, pues vamos a ir a una antología condensada de la literatura del gran maestro mexicano Octavio Paz. Octavio Paz Lozano, guía. Buenos días a todos. ¿Así se apellidaba Sí, Lozano. Su mamá era española, su papá mexicano. Y él nació en 1914. Un día como ayer, el día 31, antier 31 de marzo. Él nació en 1914, un 31 de marzo, o el 31 de marzo de 1914, en plena época de la Revolución Mexicana. Así es. Y su papá, es muy interesante su vida porque el papá, Irineo Paz, era un revolucionario, pero zapatista. Y entonces, cuando el movimiento de la Revolución Mexicana andaba con Zapata, incluso él fue representante del zapatismo en California, por eso Octavio pues fue a parar a estudiar a California. Y luego después estudió en Berkeley, más después, ¿no? Pero él estudió en la primaria y se burlaban los niños de él porque no sabía. No me has dado ninguna universidad de medio pelo, ¿eh? Me estás hablando de las mejores universidades de California en Berkeley. Es correcto. Y Octavio llega niño y no sabía inglés, entonces se burlaban de él. Por su ignorancia del inglés, y no sabían que iba a ser un gran premio Nobel. Nuestro único premio Nobel de literatura que hemos tenido en México. La verdad que un genio Octavio Paz, leyendo sus literaturas, sus poemas. Es un gran orgullo de México y por eso quiero recomendarle su lectura. Y le digo, la historia lo va marcando como a todos los seres humanos. Y entonces a él lo dejan ser ahí en la Ciudad de México, en Mixcoac, ahí encargado con su abuelo, que el abuelo había sido un militar muy pegado, muy allegado a Porfirio Díaz. Entonces su vida pues fue muy, muy activista, muy revolucionaria. Sí. Y el papá de él pues era un gran promotor zapatista, ¿no? Y así se fue haciendo la vida de Octavio. Luego muere su papá trágicamente atropellado, andando en una actividad ahí, y finalmente Octavio pues empieza a su formación académica en el Colegio de San Ildefonso. Maestro, qué bonito el Colegio de San Ildefonso. La prepa de San Ildefonso. Exactamente, muy, muy bonita, muy emblemática. Y fíjese lo que es la historia, porque él luego empieza a tener sus primeros escritos de poemas a los 15, 16 años, 19 años, y luego pues empieza a destacar, empiezan a ver esa capacidad para describir el mundo. Él dice, bueno, la poesía es una forma de describir con sencillez, así como decía Ortega y Gasset. Fíjense, qué manera ahorita que ustedes hablaban del léxico, de las palabras, de las etimologías. Pues el maestro de todo esto en México pues fue Octavio Paz. Esa gran conjugación de palabras, de los verbos, de los fonemas, de los lexemas, y también una de las cosas de las analogías. O sea, un poeta explica en forma sencilla, pues describiendo con analogías lo que es el árbol, lo que es la vida, lo que es el sueño, lo que es la libertad, en fin. Entonces Octavio fue un gran poeta, un gran escritor, y decía, bueno, pues miren, la prosa es buena, pero el verso es sublime. Sí. Y es cierto, o sea, uno puede escribir un libro en prosa o escribir un texto en prosa, ¿no? A renglón seguido, con las reglas gramaticales, pero escribir poesía significa escribir en ritmo y como la música, porque tiene reglas gramaticales y tiene estructuras. Un soneto, por ejemplo, ¿no? Tiene sus reglas para describirlo y para poder cumplir con cada una de las métricas, ¿no? Entonces, esa es la magia de la poesía. Y Octavio, en su desarrollo, no solamente fue un gran literato, sino también fue una persona que estuvo en el servicio exterior mexicano. O sea que eso también lo marcó, porque en los tiempos de Miguel Alemán y de Adolfo Ruiz Cortines fue embajador de la India y fue embajador en Japón. Entonces, en ese mundo pues, de la posguerra, pues se relacionó con los escritores de Europa, de Asia, y empezó a impresionar al mundo con su manera de
de poder describir cómo estaba organizándose el mundo después de la posguerra. Y todos sus colegas de la literatura decían, Octavio no es un escritor, es un visionario. Era la forma tan impresionante como en sus pláticas, en sus conversaciones y en sus libros, pues él ya describía lo que venía en el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Y entre su actividad diplomática que interrumpió a razón de la tragedia, de la masacre del 68, precisamente con las balas de San Ildefonso, él renuncia. ¿En dónde era embajador en ese momento? Era en la India. En la India. Entonces, y era la época de Díaz Ordaz. Y era la época de Díaz Ordaz. Sí. Y ahí interrumpe y su trabajo en el servicio exterior. Y se viene a México y afortunadamente hace publicaciones como la revista Plural. Plural, que tuvo exactamente, mucho éxito. Que tuvo Fíjate mucho que éxito. Yo recuerdo, perdona que te interrumpa, Ramiro, sí, la expresión de Octavio Paz cuando renuncia. Dijo, yo no puedo representar a un país que mata a sus estudiantes. Es correcto. Y además, él había sido pues una persona que había estado en la defensa de las libertades porque estuvo en la Guerra Civil Española también. Anduvo siempre y luego también andaba junto con los escritores de su época condenando invasiones que hacía Estados Unidos y entonces era muy protagonista con la historia del abuelo y del papá. Sí. Él se llevó esa vena revolucionaria y la plasmó en sus escritos, pero también fue un gran protagonista pues de la política social y de las obras que pues digo que nos dejó, pues una es El logro filantrópico, ¿no? Donde describe precisamente pues el sistema político mexicano, cómo un sistema político podía ser que tan controlador, pero también tan prodigioso y tan generoso. Y en esa generosidad, pues él fue parte de esa generosidad. El otro es El laberinto de la soledad. Que es el libro icónico de... Sí, exactamente. Que ahorita Miguel Ángel me decía, ¿cómo se llama el libro de Octavio Paz conocido? El laberinto de la soledad. Ese guía fue escrito por él en 1950. Cuando lo escribió en las primeras ediciones no fue tan aclamado, pero ya en las segundas ediciones, ya por ahí, el año de 1959, ya se habían vendido más de 3 millones de libros, que ya es una barbaridad para un libro de esa manera. Y se convirtió en un libro obligado de leer. Es correcto. Después en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, en esa generación de los 60, de los 70, hermosa, pues, en donde en las clases de literatura, pues todos los maestros decían, sí, a ver, lea El laberinto de la soledad, porque es un libro que recomendamos, porque hace una descripción de nosotros los mexicanos. Habla de cómo es la iglesia, cómo son los sacerdotes, cómo son los maestros, la relación de la sociedad entre el gobierno, cuál es nuestra historia, cómo son nuestras costumbres culinarias, qué música nos gusta, nuestro comportamiento, nuestra disciplina, nuestro orden, y lo describe en forma extraordinaria Octavio Paz, nuestra actividad festiva, sí, pues nos gusta tanto, sí, las fiestas, pues miren nada más el calendario que tenemos, cívico, patriótico, ¿verdad? Y dice, bueno, él en una parte del libro conversa con un sacerdote, le dice, oye, padre, ¿y por qué estos cohetes? ¿Por qué tantos cohetes, tantos? No, pues es que es el santo patrono de San Juan y la otra semana tenemos el de, sí, San Miguel Arcángel y aquí no la pasamos de fiesta. Fíjate que hay una anécdota que me gusta mucho platicar, Ramiro, sí, de una maestra de Reynosa, María J., que unas maestras de McAllen y de Hidalgo le reclamaban que nosotros teníamos muchos días de asueto porque teníamos muchas festividades. Dijo, sí. Dijo, porque nuestra historia está plagada de hechos heroicos y de héroes. Ustedes, como no tienen, pues completa con el día del guajolote y el día de la coneja. Es cierto, y nosotros tenemos muchos héroes,
Muchas actividades, sí, porque acá nuestros vecinos pues juntaron su revolución en dos, hicieron lo que es la independencia con revolución en un solo paquete, pues muy al fast track de ellos, ¿no? Sí, y nosotros sí. tuvimos nuestra independencia y luego nuestra revolución y luego nuestra reforma, entonces sí es muy distinto. Porque allá nomás tienen a Lincoln y a Washington y párenle de contar, ¿no? Digo, como emblemáticos. No, pero que tienen al general Grant, a Luis Grant. Sí, sí, y a Henry Lane Wilson y todo. Sí. Pero ya son héroes menores. Y en Pero cambio nosotros en cada gesta tenemos un Es importante correcto. grupo de héroes. Así Los es. de la independencia, importantísimos. Los de la reforma. Que No, y también tenemos nuestros héroes de la época azteca. De la época precolombina. Claro, No, que no. en ellos no había nadie. Pues sí, es No cierto, existía tiene razón nadie. Digo, también. había apaches, sioux y todo, pero nosotros ya teníamos una historia. Sí, y ya estaba tenemos a Cuitláhuac, Cuauhtémoc, y tenemos a Moctezuma, y Moctezuma. tenemos a Cuitláhuac. Pues, Así lo es. más. Y ellos no tenían absolutamente Así es. nada, no tenían historia. No, lo que pasa es que en ¿Jerónimo? Estados Unidos no... No, bueno, pues Sí. Jerónimo andaba acá en Chihuahua, andaba Pues, también. a ver, nosotros, sí, Jerónimo, sí, sí. eso Sí, no, y lo que pasa es que acabaron, en los Estados Unidos acabaron con las tribus Pero honran a originarias. Jerónimo y también honran a Coster. Al general Coster. Oye, pues. que luego se hicieron series de ellos, ¿verdad? Sí. Televisivas. Sí. Sí. Una vez me Pero, preguntaron, a ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué tienen una calle que se llama Carranza? ¿Quién mató a Carranza? ¿Quién lo va a matar? pues bueno, según Sí, pues Obregón, ¿no? Obregón. En Dice, ustedes Tlaxcalantongo, honran a en Puebla. Obregón y obran y honran a Obregón y honran también a Carranza y uno mandó matar al otro. Dijo, bueno, es que somos muy folclóricos. hombre". Claro, Sí, exactamente. porque Pues, tenemos una calle Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Pero tenemos una calle Francisco y Madero. Claro, O sea, exactamente. Sí. Igual uno que Así otro. es, sí. Es que cada quien en su momento. Obregón fue bueno en su momento, Carranzo fue bueno en su momento. Así es. Hicieron cosas importantes, pero pues después las cosas cambiaron. Sí, exactamente. Pues miren, tú has escrito poesía, Guía. Sí. Decía alguna Octavio vez. Paz, la poesía es conocimiento, salvación, poder y abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, es un ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal. Es inspiración, es respiración, es un ejercicio muscular, es plegaria al vacío, es diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Es oración, es letanía, es epifanía, es presencia, es exorcismo, es conjuro, es magia, es sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere el fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logros, regreso a la infancia, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Miren, Interesante, qué belleza. sí. No, Qué belleza. No cabe duda. Y bueno, Y cierro. fíjate, la primera esposa fue una gran escritora, Sí, nada más mira, que él la opacó mucho. Sí, Elena Garro. A ver, Elena les Garro. voy a leer un poema que le escribió a su hija y se lo dedico a mi hija Mariana, que está aquí, para que vean. Miren, ese poema lo escribió y le puso niña cuando nació su hija Elenita Garro. Dice, a Laura Elena se llamaba, dice, nombras el árbol niña y el árbol crece lento, alto deslumbramiento hasta volvernos verde la mirada. Nombras al cielo niña y las nubes pelean con el viento y el espacio se vuelve un transparente campo de batalla. Nombras el agua niña y el agua brota, no sé dónde, brilla en las hojas, habla entre las piedras y en húmedos vapores nos convierte.
No dices nada, niña, y la ola amarilla, la marea del sol, en su cresta nos alza. En los 4 horizontes nos dispersa y nos devuelve intactos en el centro del día a ser nosotros. Octavio Paz, el gran Octavio Paz. Sin duda alguna. Qué bueno que tocaste el tema de la poesía en la mañana. Muy de mañana Luis Viñal me mandó el discurso que emitiera o que pronunciara Joan Manuel Serrat cuando recibe el doctorado honoris causa en España. Sí. Y es una frase ¿De muy qué breve, universidad dice. fue el doctorado, no sabes? ¿Vale? ¿De qué universidad no, le dieron? No sé, no lo recuerdo. Espérame, fue en la Universidad de Costa Rica, ¿eh? Ah, en Costa Rica. En Costa Rica. Dice que los poetas no dejen de alzar la voz. Es correcto. Sí. Bellísima la frase y contundente. Y la Qué verdad, bárbaro. y Octavio fue un poeta que nunca dejó de lanzar la voz. Lo hizo Lorca en su momento, Sí. ¿te acuerdas? Sí. Sí. Lo hizo Miguel Hernández y lo han hecho muchos otros poetas, ¿no? Llegan 2 poetas, Lorca con alguien más, no me acuerdo, y no lo recibieron en el ferrocarril. Y pues se fueron solos hasta el lugar donde iba a ser el evento y todo. Y los organizadores dice, disculpe, dijo, lo que pasa es que fuimos a la estación, pero esperábamos verlos vestidos como poetas. Y dijo, no, es que somos de la poesía secreta. Ah, otro de esos. Ay, Dios, Y no regreses aquí, ¿eh? No, es que es Otro cierto. de esos. Es cierto, lo dijo García Lorca. Somos de la ¿Te acuerdas? poesía secreta. Así hay un amigo que se viene cada chiste que ya tiene como 20,000 prescripciones. ¿Verdad? ¿Qué tiene, Manuel? Un espacio. Pon a Chelo Silva, hombre, porque Ramiro la quiere escuchar. Ahorita regresando, ponle la de Cheque en Blanco. No, no más. Oye, es